En nuestros estudios nos acompaña Zair Mundaray, él es director general de actuación procesal del Ministerio Público en el exilio. Zair, bienvenido, buena tarde para ti. Gracias, Idania, gracias por la invitación. Gracias a ti por acompañarnos. ¿Es una irregularidad el proceso, como termina diciendo nuestro corresponsal? Bueno, más que una irregularidad es una aberración. Desde el punto de vista jurídico es una aberración. Además de que podemos decir que es una absoluta constante. Ya esto lo hemos vivido en más de una oportunidad. En general, durante los años 2016 y 2017, el SEBIN permanentemente utilizó este mecanismo, que fue allanar o plantar evidencia en los vehículos o en las viviendas de las personas. Es un guión, es exactamente lo mismo. Fíjense que en este caso, la vivienda donde allanan coincide con la vivienda de un diputado. Es decir, fueron una persona que tiene un fuero, una protección constitucional, y le fue allanada la vivienda, lo cual... ¿Le dijeron después? Disculpe usted que nos equivocamos. Sí, entonces de plano, ya por ahí hay un vicio muy importante en la actuación. Evidentemente, y lo dijo el mismo Marrero al momento de la actuación, le estaban plantando evidencia. No hay, digamos, nosotros tenemos documentado todo cómo se producen estos hechos durante ya algunos, por lo menos 3 años. En una época eran cordones explosivos y los explosivos. ¿Okay? Lo hicieron con algunos altos personeros políticos. Luego empezaron con granadas y fusiles, siempre granadas y fusiles. Y no llevaban testigos a los allanamientos, y pudimos determinar que los testigos, inclusive, luego nos confesaron en el Ministerio Público que no estuvieron en ningún allanamiento. De modo que... ¿Todo allanamiento debe tener testigos civiles, Zair? Sí, debe tener, no solo, fíjense que nuestro código es tan garantista que es que no solo 2 testigos civiles que no tengan vínculo con la policía. Te quiero contar, por ejemplo, en el caso de John Goycochea, los 2 testigos confesaron luego que nunca estuvieron en la detención, luego indicaron que estaban vinculados con la policía, eran vecinos de uno de los funcionarios del SEBIN. El código dice 2 testigos no vinculados con la policía, y luego dice que la persona allanada tiene derecho a nombrar a alguien de su confianza que presencie la revisión. De modo que eso es lo que implica que debe haber un tercer testigo que es de confianza de la persona que es objeto del proceso. Eso tampoco ocurrió acá, lo cual a todas luces vicia también de nulidad el proceso, y además que se ve que evidentemente se trata de una persecución por razones políticas. Además, mucha torpeza, además torpeza tras torpeza. Yo creo que ya hay un punto en el cual el gobierno la tiranía no le importa lo que piense la comunidad internacional. Vienen saliendo del informe de Bachelet, un informe, además, que es bastante contundente en cuanto a estas prácticas, muy contundente respecto de estas prácticas, y justamente todavía están allí. El que se presentó ayer. Que se presentó ayer, y justamente todavía los miembros de la comisión están allí, pues están hasta mañana, y practican algo que justamente menciona el informe, que es la utilización de la represión policial para simular procesos penales. Fíjense que lo que decía el abogado de Marrero... ¿Qué demuestra eso? Es decir, ayer se presenta un informe, no ha terminado de salir la Comisión de Venezuela. ¿Qué demuestra esto? Es decir, ¿les importa absolutamente nada? Absolutamente nada. Y claro, tiene que ser tiene que haber un profundo análisis por parte de Guaidó y su equipo, es decir, del ala política, de tratar de determinar cuáles pueden ser los objetivos. Yo tengo una opinión muy propia, ¿no? A mí me parece que el gobierno digamos, el madurismo está desenfocado en cuanto a la información de quienes están tendiendo puentes con el nuevo gobierno, ¿ok? Y están buscando información. ¿Qué pueden obtener? Y de ahí el peligro. ¿Qué pueden obtener de Marrero, una persona que está en el círculo íntimo del presidente? Información. Primero que nada, información. Y segundo, enviar un mensaje, amedrentar y desarticular ese equipo. Ese equipo, cuando le quitas una pieza clave, de él puede sacar información, y ojo, y lo advertía yo en Twitter esta mañana, con los interrogatorios que vienen. Acabamos de ver justamente ayer en la OEA la presentación de videos que de forma fidedigna, indiscutible, presentan cómo es la utilización de mecanismos atroces para obtener confesiones viciadas e información. Mucho cuidado si esto no es una de las cosas que se están proponiendo. Seguramente van a haber... Y va a haber una cadena de personas muy probablemente. Lo advertía Marco Rubio
justamente el senador estadounidense Sí. republicano Marco Rubio, el intentar obtener información Así es. en contra de Juan Guaidó. Pero hay un punto aquí que has mencionado sobre el que me quiero detener, porque ya oí esto, que Marrero tendría a su cargo contacto, comunicación, Claro. con las personas del régimen Así es. que están pasando al otro lado, que están dejando a Nicolás Maduro y que aportan o pueden tener información valiosa. Sí. ¿Por eso se ataca a Roberto Marrero? Yo creo que ese es uno de los elementos por los cuales se dirige la acción contra él. Y eso nos dice algo muy importante, que por otras vías menos directas y que expongan y digamos que sean menos violentas, no han obtenido la información. Es decir, la inteligencia no está funcionando, desde mi perspectiva, no le está funcionando a Maduro, y ya que no puede obtener la información por otras vías, del espionaje, la intervención telefónica, lo que siempre están acostumbrados a hacer, sobre todo a partir de la influencia cubana de la última década, es mucho más fácil tomar a la fuente de la información y hacer que aporte la información. Por eso yo estoy convencido que las próximas horas son decisivas respecto de porque esto va a traer una cadena de eventos. Esto va a ser como el tema del dron, en el que cabe, ya van más de 60, 70 personas involucradas. En el tema del dron, tomando a uno, entonces, así sea mentira. Es decir, no importa que la persona esté involucrada o no. A partir de esta fuente primigenia de información, construyo un caso pseudo legal con el cual estos fiscales mercenarios, debo decir que afortunadamente al parecer están siendo sancionados de manera inmediata. Ya de Farid Mora nosotros habíamos pedido la sanción el año pasado por el caso Requesén, y además está acusado en la Corte Penal Internacional por graves y sistemáticas violaciones de derechos humanos. Tenemos testimonios de Uno de los fiscales del caso, uno de los fiscales, Farid Mora. Farid Mora. Nosotros tenemos testimonios de funcionarios del SEBIN que dicen que es la única vez en que han visto a un fiscal presenciar torturas. Estar un fiscal presenciando una tortura para obtener una confesión o para incriminar a alguien. Entonces, hay que tener como una vista amplia frente a este evento, porque este evento va a traer una cadena de otros, tratando de desarticular la fuerza que ha logrado Guaidó en su equipo, y además que se sabe que Marrero maneja ciertamente algunos enlaces y algunas informaciones que no las han podido obtener por otro lado, las obtengo de la fuente primigenia, que es él. Ya vamos a continuar con esto, que me parece una información absolutamente importante y relevante, porque es una de las hipótesis que a lo largo del día hemos estado manejando, la información de esos enlaces establecidos por Roberto Marrero. Pero el régimen finalmente, y digo finalmente porque durante todo el día hemos estado esperando que alguien se pronuncie, habló sobre la detención de Roberto Marrero. El ministro de Interior, Justicia y Paz, Néstor Reverol, el ministro madurista, ha dicho que se trata de un arresto, porque según él, Marrero formaría parte de una célula terrorista. Escuchemos. La detención del ciudadano Roberto Eugenio Marrero Borja, de 49 años de edad, abogado, quien es el responsable directo de la organización de estos grupos criminales y a quien se le incautó un lote de armas de guerra y dinero efectivo en divisas extranjeras durante un allanamiento realizado en su residencia esta madrugada en compañía del Ministerio Público. También fue detenido el ciudadano Luis Alberto Páez Salazar, de 34 años de edad, quien funge como escolta del antes nombrado. Allí también se incautaron vehículos, teléfonos celulares y otras evidencias que aportan gran información para la investigación. Una célula terrorista, justo lo que estaba diciendo Zair Mundaray antes de que escucháramos al ministro Reverol.
Sí, es que es esencialmente desde la época de González López se empezó a etiquetar de célula terrorista. Acuérdate, tenemos una audiencia internacional, Gómez López. Exacto. Gustavo González López fue el anterior director del SEBIN y además ministro de Interior, Justicia y Paz, lo cual es una aberración, que las relaciones interiores, es que todo este periodo ha sido una aberración. El que maneja la inteligencia también maneja la seguridad pública. Además que constituye una aberración, y así lo he dicho permanentemente, que el SEBIN no es un órgano de investigación. El que hace inteligencia no puede hacer investigación. Por eso es que la Constitución está muy clara y dice que el órgano natural de la investigación es el CICPC. El SEBIN no aparece por ninguna parte. Y además, Idania, hay algo mucho más interesante. El SEBIN fue creado cuando se transforma de DICIP a SEBIN. Desde nuestra perspectiva, y así lo han hecho ver algunos funcionarios de la DICIP con que he discutido este tema, pasa a ser un órgano absolutamente inconstitucional. ¿Por qué? Porque el mismo decreto que lo crea dice que lo que procura es la máxima eficiencia revolucionaria y la instauración plena del socialismo. Como un órgano del Estado nace con esos objetivos que no están en la Constitución. Ningún cuerpo puede ser, ningún órgano del Estado puede contrariar en su misma Constitución las normas fundamentales de la Constitución. Entonces, ni la revolución ni el socialismo aparecen en la Constitución, así que no pueden ser esos los objetivos del SEBIN. Entonces, hay tal cadena de violaciones que para nosotros era una constante. Esta mañana cuando veíamos 2 fusiles, ¿cuántas veces no hemos visto eso? Claro. Exactamente, 2 fusiles acá y una granada. Yo decía que nosotros en una investigación pedimos todos los granadas que estaban retenidas como evidencia a nivel nacional, y conseguimos que una granada había aparecido en más de un procedimiento. Lo cual implica que la colocaban de un procedimiento y la cambiaban al otro. Bueno, ahí está la foto, ¿no? Ahí pero está. además fue justo lo que dijo el diputado. Exactamente. O sea, es lo que decía que le había gritado Marrero: me sembraron una granada y 2 fusiles. Y 2 fusiles. Exactamente, ¿no? Eso. Ahora, de esto es que hablabas ayer cuando dices, esto es el comienzo de una serie de operativos particulares o similares que pueden producirse en los próximos días. Sí, y eso ha ocurrido ya en otras, y ya uno sabe cómo operan. Uno de los mecanismos es buscar a uno de los sujetos, que el sujeto además maneje información, de modo que lo que ellos coloquen, que digan, sea creíble, y a partir de ahí generar una cadena de detenciones de personas que sean incómodas, que no estén vinculadas o que sean en la coyuntura que haya que atacarles y cuestionarlos y vincularlas con esto. Además, el delito, además el tema del terrorismo. Cuando uno atribuye terrorismo, y además el terrorismo tiene algo muy importante, que su regulación es universal, ¿ok? Se encuentra en la Convención de Palermo contra la delincuencia organizada y el terrorismo. Más o menos casi todos los países acogen el terrorismo de igual manera. Hay algunos que anticipan la punición, es decir, si tú perteneces a un grupo terrorista, te apreso y te proceso penalmente, porque anticipo que cometas el hecho. Y hay países más garantistas que dicen, no, tiene que haber la comisión de un acto terrorista. Perfecto, cuando tú le atribuyes a alguien de forma tan alegre y además tan poco técnica, usted es un terrorista, tiene que decir cuál era el acto terrorista que iba a llevar a cabo, al menos de indicar cuál era el acto terrorista, porque los actos terroristas están siempre vinculados con la desestabilización de un sistema en particular, u obligar por vía extorsiva que el Estado haga algo que tú quieres que haga. De modo, eso es más o menos, para no entrar en mucho tecnicismo, lo que implica. No veo cómo tú puedes desestabilizar el Estado o puedes extorsionar a que haga algo con 2 fusiles y una granada. Quienes efectivamente parecieran grupos terroristas son los colectivos que andan armados en la calle causando terror y que sí crean una desestabilización de cualquier vida en paz. Eso a futuro... Evidentemente, ¿no? Y además hay pruebas reiteradas en relación a esto, ¿no? Zahir, ¿es creíble para alguien dentro de Venezuela? Evidentemente la comunidad internacional ya no lo cree. ¿Es creíble para alguien estos guiones que frecuentemente escribe, monta, escenifica
el régimen de Venezuela? Mira, cualquier persona sensata conoce con claridad que se trata de un guión y que no es más que una excusa para mantener a la persona retenida. No tiene ningún otro objetivo. Esto es esencialmente lo mismo que ha ocurrido siempre y que ha ocurrido con más de una persona y que fíjate, Dania, que dio pie en su momento a la utilización de tribunales militares. Dio pie a la utilización de tribunales militares porque los fiscales, por lo menos durante 2016 y 2017, se abstuvieron de imputar. Es decir, decían, allí hay un montaje, acá hay un vicio. Yo recuerdo, y solamente te lo pongo a título de ejemplo, unos jóvenes que les pretendían colocar terrorismo en Ciudad Bolívar. Unos jóvenes de Voluntad Popular los detienen y les siembran una cantidad de explosivos, etcétera. Bueno, era una pólvora, etcétera. Sí. Al momento de la detención no se percatan que fue una panadería. Yo inmediatamente le digo al fiscal, vete a la panadería, que seguro hay una cámara. En la cámara se ve claramente cómo los detienen sin absolutamente nada en sus manos. No llevaban nada consigo, ningún bolso. Luego aparecen morrales con explosivos, hojillas, etc. Le pedimos libertad plena y empiezan a ocurrir las aberraciones judiciales que tenemos el día de hoy. ¿Qué son las aberraciones judiciales? Que el juez a motu propio decide cuál es el cargo y el juez a motu propio priva de libertad sin que haya una petición fiscal. Es decir, el juez se hace parte en el proceso, una verdadera parte, una parte con una pretensión, una parte acusadora. Eso desnaturalizó totalmente el proceso penal y yo pienso que desde ahí ya desde antes, pero ya desde ahí digamos que hay una ruptura absoluta del Estado de Derecho y no hay nada que esperar. Los abogados hacen una labor muy loable, el doctor Joel y todos los que se dedican a esta defensa encarnizada y que es muy importante para la historia, porque esto habrá que reescribirlo y decir quiénes fueron estos juristas del horror que crearon estos mecanismos y que además validaron actuaciones del SEBIN, que no es un órgano de investigación y que no está facultado para esto, sino para la persecución y además para, como te decía, para el bienestar revolucionario y la instauración del socialismo que no está en ninguna norma válidamente dictada por el país. La reacción internacional continúa en relación a esta detención que se ha practicado el día de hoy. Desde Chile, a donde asiste a la reunión de Prosur, el presidente colombiano Iván Duque rechazó la detención del jefe de despacho de Juan Guaidó. Exigió su inmediata liberación, calificó el hecho como una persecución criminal. Lo cierto es que lo que se ha presentado es una agresión vil, una persecución criminal por parte de la dictadura y obviamente la comunidad internacional toda tiene que censurar ese tipo de actos. Todavía hay algo. En la región también el presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, publicó un tuit en el que advertía que de no ser liberado el líder opositor, su gobierno tomaría medidas concretas contra el régimen de Maduro. De no ser liberado de inmediato Roberto Marrero, el jefe de gabinete del presidente Juan Guaidó, el gobierno de la República de Panamá tomará medidas concretas en contra de esta violación a la libertad por parte del régimen de facto en Caracas. En Europa también se hicieron eco de las críticas al régimen de Maduro por la detención. El presidente del Parlamento Europeo se expresó a través de Twitter. Escribió: la detención arbitraria del director del despacho del presidente Juan Guaidó es un atropello más a las libertades fundamentales del pueblo de Venezuela. De parte del régimen, condeno con firmeza ese acto. Debe ser liberado de inmediato. Hay un dicho coloquial en Venezuela que dice: deseos no preñan. Y la comunidad internacional puede desear, y todos podemos desear, la libertad de Roberto Marrero, pero después de haber sido acusado de pertenecer a una célula terrorista, como acabamos de oír al ministro del Interior, a Reverol, ¿qué podemos esperar? Fíjate que esto también tiene otra constante, ¿no? Lo que se espera es una detención segura de algún tiempo y luego que terminen liberándole. Eso es esencialmente lo que va a ocurrir. Estos son procesos que no pueden ser, digamos, sostenidos válidamente en el tiempo porque la prueba y la evidencia es muy clara. Fíjense que hay algo... Pero sin embargo, por ejemplo, Juan Requesén tiene ya un tiempo, ¿no? Sí, bueno, ese tiene otras características. Claro, pero puede ser el caso de Marrero, cuando hay una connotación política no es tan... Puede ser, pero fíjese que hay una muestra tal de debilidad, y lo decía el abogado de forma muy clara, que siempre es los mismos dos fiscales y la misma juez.
Sí. Esto está resquebrajando todo el sistema, porque los operadores de justicia, yo que estuve ahí, son seres humanos y son gente que no, en general no se vincula con este tipo de cosas. Y además son gente que en los círculos donde se mueven tienen el repudio generalizado de todos los que son sus propios colegas. Y entonces ya la condena la tienen ellos mismos como seres humanos, tienen esa condena de haberse prestado para semejante patraña o una triquiñuela como esta. Estoy seguro que eso es lo que va a ocurrir, le van a atribuir este tipo de cargos, pero esto es algo que, bueno, en temporalidad esperemos que se recupere el país y que el Estado de Derecho impere antes de que pase mucho tiempo de esta aberración. Pero que la comunidad internacional se haya expresado de manera inmediata, dice mucho. Fíjense que no hay ninguna credibilidad frente a un proceso como ese. Y además, ¿cómo va a tener armas quien precisamente ha elegido la civilidad política como mecanismo de lucha? Justamente son íconos de decir, pudiendo haber escogido cualquier otra fórmula, han escogido la fórmula política de ir de manera directa a tomar el poder con un plan que además le han expuesto al país, sin cortapisas, y lo han dicho. Me queda un minuto y quiero hacer un comentario en relación a la condena de la jueza Fiuni el día de hoy a 5 años por corrupción espiritual. Decía antes, hacía un comentario y decía que no sé en qué código existe la corrupción espiritual como delito. ¿A qué se refiere, Said? Bueno, yo también quisiera saber técnicamente a qué se refiere. Yo lo que entiendo es que en su oportunidad, como no había forma de probar ninguna contraprestación, los jueces inventan en este momento que la contraprestación es espiritual, de ella haber visto libre a Eligio Cedeño en su oportunidad. Fíjense que aquí hay una particularidad, Idania, que según la información que manejo, los fiscales pidieron la absolución, que es lo que desde nuestra perspectiva era correcto. El fiscal le pidió al juez, no se ha demostrado materialidad delictiva, es decir, que ha ocurrido un delito, y luego responsabilidad, esos son los dos elementos. Ni se demostró que ha ocurrido un delito, ni que la persona es responsable. Ninguna de las dos cosas. Acto seguido, el juez debió haber evaluado eso y debió absolver, porque el quien ha sostenido la acusación, le ha dicho, no se demostró lo que la acusación decía. Y usted tiene un deber legal ante la ausencia de prueba, que es el indubio, pro reo, a favor del imputado. Debió absolver. Bueno, contrariando inclusive quien ejerció la acción. Imagínense que el escenario es un escenario, digamos, de antología. El fiscal que sostiene la acusación le pide la absolución y que lo hicieron correctamente, no sé quiénes son los fiscales, pero creo que salvaron su responsabilidad para la historia. Y el defensor le pide la absolución, es decir, no hay contraposición de posturas y el juez oficiosamente condena. Digamos, esto es un caso de estudio para el derecho penal. Bueno, como tantos otros, ¿no? Como tantos otros de lo que ocurre o es relativo a la justicia en Venezuela. Sí. Gracias, Said, gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación.